Ya se encuentra en la línea telefónica Octavio Federico Contreras Casillas, epidemiólogo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Un placer saludarle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Muy Buenos bien. días. Saludos desde Durango 289 en las oficinas centrales del IMSS. Pues gusto saludarte. igualmente. Bueno, pues ya tengo trabajando aquí un rato. Dime, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, les va? muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy animados como usted, ya lo estamos escuchando. Doctor, pues ¿cómo ve? Nos vuelve a unir el tema del COVID. Ayer lancé este comunicado la UNAM y lo retomamos varios medios y nos encienden los foquitos. No es un comunicado oficial del gobierno federal, pero sí de una institución prestigiada, importante en este tema del COVID y del análisis que se ha hecho, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Coméntenos, ¿recomendable o no usar el cubrebocas? En la UNAM dicen que sí. Todo el tiempo ha sido el mismo, el trabajar sobre sí cubrebocas, no cubrebocas. Esto parece un eterno conflicto entre los Avengers y Thanos, ¿no? Entonces, exterminar o no exterminar a la humanidad. Es recomendable, siempre es recomendable una medida extra, pero recordar que también todas estas medidas extras, todo tiene una consecuencia. El utilizar algo va a generar impacto en otras cosas, el no utilizarlo terminará en un impacto diferente. Y hay posiciones que cada quien va a tener con respecto a una medida, cualquiera de estas que se tome. Sí. Jamás hemos dicho que sea inútil el uso del cubrebocas, pero hay ciertos momentos en los cuales se debe de utilizar. Y justamente cuando dimos la última recomendación es para que sea utilizado al momento de identificar al sujeto sintomático respiratorio. Y el sintomático respiratorio es aquel que ha tenido fiebre, es aquel sujeto que tiene síntomas respiratorios, cualquiera de los que ya conocemos, ha tenido fiebre, sí o no con los anteriores, ¿sale? Aquel sintomático respiratorio en cuanto él, y eso tiene que partir en alguna ocasión, lo platicamos en una entrevista pasada, que tiene que partir del autoconocimiento, el autocuidado y la responsabilidad hacia la sociedad. Si yo tengo síntomas respiratorios, inmediatamente me coloco el cubrebocas y una vez colocado el cubrebocas, yo guardo mi distancia y yo me coloco como una persona responsable para no contagiar al resto de la comunidad con la cual convivo. Así es. Es lo más prudente, sano y responsable que debería hacer cada individuo. No es lo más prudente, sano y responsable. Es lo que se debe de hacer. Es el deber ser en este momento para cualquier enfermedad, ¿sale? Porque eso también aplicaría para nuestros niños pequeñitos que tienen una enfermedad respiratoria y van a la guardería, ¿sale? Es para aquel incipiente que empieza con varicela y va a la guardería, ¿sale? Qué contagiadero, ¿no? Imagínese. Exacto, justamente, porque estamos hablando de COVID, pero también tenemos niños en guarderías y nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social nos encargamos de muchas guarderías y después el problema pero bueno, regresando al punto de COVID, parte de la responsabilidad del sujeto, y eso es lo más importante, ¿sale? Que el otro sujeto lo tenga, bueno, ya es doble, triple, cuádruple, quíntuple de seguridad, pero lo que importa es la identificación del sujeto sintomático respiratorio para las medidas para sí y el resto de la comunidad. Que en sí es lo que señala el comunicado o esta postura, este posicionamiento. Va que mucho emite, más ¿no? allá, o sea, realmente el comunicado va a rascar y levantar de entre los muertos medidas que ya al momento... Que ya conocíamos, doctor, que ya sabíamos que son indispensables. Y son poco útiles en esta circunstancia. Podemos rescatar del documento que lo que nos interesa es la identificación del sintomático respiratorio para tomar las medidas con ese sintomático respiratorio, que es propiamente también lo que comunica ahí, y ya lo habíamos dicho anteriormente, al momento de identificarlo, que el sujeto tome las medidas para poder ir a revisarse con el particular o con la institución, quien le preste el servicio de salud, descartar, tamizar y descartar la enfermedad
y tener el tiempo de reposo pertinente. Ahora, doctor, las condiciones, ahora tenemos pues ventajas de alguna manera, que tenemos mayor información. Recuerdo que antes de verdad nos tomó con mucha desinformación, fuimos conociendo de este tema conforme fue avanzando, que está ya pues una vacuna, etcétera, pero es no confiarnos, doctor, porque no se descarta, pero tampoco se asegura que se pueda vivir una pandemia de igual manera, o sí, coméntenos usted como epidemiólogo. Ojo con esas cosas. Sí tenemos camino avanzado. Uh-huh. Hay cosas que nos han enseñado a caminar ahora. O sea, sí tenemos un precedente que nos caímos y nos rompimos la cara monumentalmente. Sí. Pero también hemos avanzado y hemos aprendido de algunas cosas. Hemos avanzado en el sentido de que tenemos una vacuna, hemos avanzado en el sentido de que actualmente conocemos más de las medidas de precaución y hemos avanzado también en la medida en la cultura de la prevención. Sí hemos avanzado en eso. ¿Podremos tener un nuevo repunte de casos? Probablemente. Como en cualquier enfermedad infecciosa, como cualquiera. Las enfermedades infecciosas son así. Se incrementan los casos, se descuidan algunas medidas y se elevan la cantidad de casos. Lo que tenemos actualmente es una vacuna que nos protege, que tiene una eficiencia y eficacia muy por arriba de lo esperado, y el mismo comunicado en el cual viene y en la misma noticia en la cual se da, también se hace la aclaración que si bien es cierto, los casos han tenido un repunte, lo que nos ha ayudado todas estas medidas es que también a esos casos no sean tan graves, que esos casos no se nos compliquen, sí. Que inclusive si es diabético, hipertenso y todo lo que la población vulnerable con la que antes tratábamos habitualmente y que se nos morían, que esa es una gran realidad, que fue una gran realidad que se nos morían, toda esa gente actualmente los casos que llegamos a tener los podemos soslayar en una buena parte, y pasa lo mismo que antes de COVID. Quien se nos va a complicar, pues bueno, tratamos de llevarlos en las mejores condiciones. Que no queremos que se nos contagie nadie, por supuesto, pues no nos gustaría que se nos contagiara nada, pero actualmente las condiciones son completamente diferentes. Sí. Estamos en un lugar completamente diferente que en el 2020, que en el 2021, que fue cuando más nos pegó la pandemia. Así es, donde más duro nos pegó. Necesarias esas medidas para observancia, por supuesto, como en cualquier enfermedad infecciosa. Que esto nos alarma a decir, tenemos que regresar al 2021 y tenemos que... No por el momento. Pero sí tenemos que seguir poniendo atención en estas medidas, en las que ya habíamos... En las básicas. De las que ya habíamos platicado hace 6 meses, hace un año, insisto, la identificación oportuna del sintomático respiratorio, no es el aislamiento, la medida de precaución para el contagio por gotas, porque medidas de aislamiento, mis compañeros me van a colgar y los del CDC también me pueden colgar. Uh-huh. Entonces no son medidas de aislamiento, son medidas de precaución para prevenir el contagio de la enfermedad. Sí. Ir a casa, que insisto, que tamicen la enfermedad, diagnostiquen la enfermedad y en dado caso de que diagnostique la enfermedad, que se quede en su casa los 2 o 3 días estipulados ya previamente en el último comunicado. Ajá. Y eso, solamente eso. Así de sencillo, pero tan importante, porque son medidas muy básicas que ya aprendimos a convivir con ellas, que son necesarias y que de verdad no deben de pasarse por alto, como por ejemplo una persona si simple y sencillamente se siente mal, como usted dice, o está mal, pues no se presente a trabajar con este síntoma y menos sin cubrebocas, porque hay gente que dice, no, estoy bien, quiero ir a trabajar normal, pero sin las medidas, y entonces es también cuando vienen estos contagios colectivos masivos y demás, que los hemos visto en los centros de trabajo también, sobre todo. No me gustaría decir que son sencillas, porque nos ha costado muchas vidas durante estos 2 últimos años. Uh-huh. Más bien me gustaría decir que son las medidas necesarias para contener la enfermedad. De acuerdo. Porque sencillas no han sido. Nos ha costado a algunas familias muertes y le ha causado a muchas familias, a muchos de nuestros compatriotas, le ha causado mucho dolor. Entonces son medidas que hemos aprendido a base de dolor
y que parecieran muy sencillas, pero son sencillas que nos han costado demasiado. Coincido. Muy bien, doctor. Pues ahí está entonces esta reflexión, análisis y recomendaciones en relación pues tras este comunicado que nos ponía las alertas y nos pone las alertas o retomamos pues estas medidas de COVID-19. Doctor, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Un gusto saludarles, cuídense mucho y saludos desde Durango 299. Un abrazo hasta Sonora. Gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente. Octavio Chao. Federico Contreras Casillas es doctor epidemiólogo allá en Durango, en el IMSS. Muchísimas gracias, doctor.